Luego de la decisión de Alberto Fernández de haberle dado cierta entidad a Martín Guzmán como lo que se exigía o exigían la mayoría de los economistas, una cabeza seria o responsable, no sé si seria, pero sí responsable en el manejo de la economía, que choca concretamente con, digamos, los episodios que vienen protagonizando el kirchnerismo dentro de la Cámara de Diputados. Las definiciones de Máximo Kirchner: al mercado lo maneja el Estado, pone en evidencia la contraposición que en idea generó un rumbo realmente preocupante y de poca animosidad por parte del empresariado argentino con respecto a las declaraciones de Alberto Fernández en su momento y posteriormente a estas rispideces políticas. Está en línea de Héctor Paglia, economista, doctor en economía, que nos va a dar al menos un principio de opinión con respecto a esto, cuáles son las medidas, si hay un plan, va a haber un plan, si se arregla con el fondo, se arregla con el fondo, y cuál va a ser el rol del sector privado para tratar de recuperar la economía, que me parece que es el más importante de todo para recuperar empleo, disminuir pobreza y generar de alguna manera actividad productiva, ¿no? Y si recupera economía, recupera confianza, que es lo que absolutamente está faltando a este país. Exactamente, credibilidad. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo, José? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Mirá, doctor, muy bien. hicimos con José, me tomé la atribución yo de hacer una introducción un poco más larga, pero para poder introducirnos en el tema con mayor efectividad o al menos como un vértice para poder empezar a analizar la cosa, ¿no? No, seguro, seguro. Yo creo que es la preocupación hoy más importante en Argentina de cuál es el devenir económico en esta coyuntura en la cual parecería que es difícil encontrar el rumbo para poner fin a una situación muy crítica que se está atravesando y que todavía tiene muchas etapas que superar por delante. Dicho esto, bueno, uno lo que se pregunta, lo que se está preguntando la gente y seguramente la calificada audiencia de ustedes, es qué es lo que está pasando. Y yo creo que lo que está pasando es un cóctel de circunstancias en donde algo señalaste, Ricardo, algo indicó José en cuanto al factor confianza, al factor político y al factor económico propiamente dicho. Yo creo que esos tres elementos hoy están lastrando la economía, están jugándole un contrapeso. Yendo a lo económico, creo que hay un error de concepción en cuanto a que se están atacando los síntomas y no las causas que están produciendo la situación fundamentalmente en el mercado cambiario. En agosto encontramos un respiro y cierto alivio y además un hilo de esperanza porque se produjeron dos cosas simultáneamente. Cayó el déficit y al caer el déficit cayó o disminuyó la emisión por parte del Banco Central. Pero en septiembre volvimos a encontrarnos, y esto es lo que hoy está haciendo mucho ruido, con un déficit primario un 560% por encima del registrado en igual mes del año pasado, un déficit financiero total 170% superior y con un Banco Central emitiendo a un ritmo de 193 mil millones de pesos en septiembre para financiar el Tesoro. Con esto, el gobierno lo que intenta es tomar medidas que acoten esa expectativa que va dando la mayor o la brecha récord entre lo que es el dólar, los dólares financieros y el dólar oficial. Y creo que está equivocando la estrategia porque esa es la consecuencia de o lo que está manifestando la economía ante la ausencia de un plan integral, un plan abarcativo que esperábamos que tuviera un indicio importante con el proyecto de presupuesto para el 2021 y la verdad que fue muy anémico en señales. ¿Qué quiero decir para redondear la idea? Que se habla de una estrategia tributaria, pero no sabemos cuál es la reforma tributaria que va a llevarse a cabo. Si conocemos algunas cuestiones puntuales que todas llevan a lo mismo, mayor presión tributaria en el sector privado, y esto empieza a generar desconfianza en un contexto que hay que reconocerlo muy difícil. En todos los rincones del mundo
la economía está teniendo serios problemas, pero sí debemos reconocer que Argentina venía con una agenda muy difícil, una agenda de problemas estructurales, en donde todavía hay enunciados de muy buena voluntad en el sentido correcto, pero no se ve cuáles son las medidas de política que se van a instrumentar para lograr esos objetivos. Ahora, fíjese, Héctor, que estuvimos escuchando durante bastante tiempo que ya iban a salir las 60 medidas del gobierno, ¿no? Que se anticipaban con que, teóricamente, no sé si eran medidas aisladas, pero hablaban de supuestamente un plan. Cosas que llegaron a unas medidas que se anunciaron y nada más, pero nunca fueron 60. Y la otra cuestión es saber si con este rumbo que estamos definitivamente tomando, con lo que usted está señalando, el análisis que ha hecho usted, que ha hecho Ricardo, a ver, yo no quiero ser tan pesimista, pero ¿nos vamos a estrellar contra el muro o no? ¿Cómo vamos? Bueno, en lo que usted señala, José, entra a jugar un factor extraeconómico, pero de un peso mayúsculo, que es el factor político. Es decir, esta Argentina binaria que en nuestra historia mostró enfrentamientos entre unitarios y federales, entre conservadores y radicales, entre peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, kirchneristas y macristas. Esto constituye o da un contexto de pantano en el cual es muy difícil de salir. Y si es difícil de salir en situaciones normales, mucho más en una situación tan crítica como la que plantea la pandemia, en donde incluso los números de casos, de contagiados, de fallecidos, lamentablemente todavía no están mostrando un proceso de achatamiento de la curva y que va a seguir requiriendo de medidas restrictivas que van a afectar la economía. Entonces, dicho esto, la pregunta de si nos vamos a ir contra el muro es de esperar que actúen los frenos a tiempo para poder tener una luz de esperanza al final del camino de que esto se va a corregir. Y eso solamente se hace restableciendo la confianza, logrando acuerdos mínimos para políticas de Estado, que es lo que viene requiriendo Argentina, no desde el año 2020, sino desde 30, 40 años a esta parte. Y parece que es una quimera, pero que creo que esta realidad tan difícil, tan crítica, va a imponer que algunas conductas sean revisadas, que aparezca la política con mayúscula y se puedan lograr estos objetivos. Caso contrario, ¿sí? los días por venir o los meses por venir van a ser críticos. El problema es que las decisiones políticas están condicionadas precisamente a las variables económicas que no son precisamente favorables para este gobierno, más allá de que tomemos en cuenta de que desde 2011 hasta la finalización del mandato de Mauricio Macri en el interregno de Cristina Kirchner, se hicieron cosas que realmente fueron desopilantes desde todo punto de vista económico. Y la demora, me parece, en la elección de un ministro de Economía para tratar de solucionar los problemas que son absolutamente graves por precisamente las variables económicas, me invita a pensar en una metáfora. Lo eligieron a Martín Guzmán en el momento menos adecuado, cuando la casa estaba derrumbada, buscando maestro mayor de obra. El tipo se encuentra con la casa y dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, Ricardo, acá hay una cuestión y el razonamiento que tú haces que lleva a la conclusión que es lo que estamos viviendo. Este no es un problema económico. Las medidas económicas por sí no son ni buenas ni malas, depende cuándo se aplican, quién las aplica y en qué contexto se lo hace. Acá esto lo tiene que resolver la política, esto excede lo económico. O sea, acá tiene que haber un acuerdo político muy importante, muy abarcativo, que supera al frente de todos, que supera este enfrentamiento binario del cual hablaba yo recién, para poder sentar las bases del análisis, diseño e implementación de políticas de Estado, dentro de las cuales está la economía. La economía es una parte importante que siembra mucha duda, que siembra las bases de lo que puede ser problemas sociales agudos. Pero si la política no lo soluciona, no va a haber maestro mayor de obra,
por más versado que sea, que pueda llevar adelante una situación de estas características. Ahora, Claro, lo que pasa, Héctor... No, dale, Dale, José, Ricardo. dale. Estoy buscando un título para decirle, porque precisamente hablando del tema político, La Nación acaba de emitir un título que dice Guzmán, la receta antikirchnerista del ministro de Economía. Hablamos de política, decisiones políticas, pero el ministro de Economía está tomando decisiones económicas que convergen a la confrontación política entre los dos sectores que gobiernan el país. El cristianismo por un lado, el kirchnerismo por un lado, y ese aspecto moderado de Alberto Fernández para tratar de buscar conciliación en los sectores más productivos. Bueno, pero la convocatoria la tiene que hacer el presidente. El presidente tiene la investidura y él tiene que hacer la convocatoria, este acuerdo, y ese acuerdo tiene que materializarse en el Congreso con las instituciones políticas que tiene Argentina para poder lograr esta situación que está reclamando la sociedad y que está repercutiendo en lo económico. Si no superamos ese tipo de rencillas internas o de enfrentamientos por mitades, vamos a una fragmentación que puede llegar a ser muy peligrosa y que no solo no va a solucionar el problema económico, no va a solucionar el problema social ni el problema político de Argentina. Yo lo escucho, Héctor, hablar de este acuerdo, que creo que es lo que la mayoría de los gobiernos cuando han ganado, lo hemos hablado con Ricardo, nos vamos a sentar en una gran mesa de consenso social con la oposición, con los sectores, para establecer algunas pautas. Nunca se ha hecho. Bueno, usted dice, un acuerdo, pero esto inevitablemente debe hacerse ya hoy, ayer, porque hoy no hay precio de mercadería, hoy ya comienza a haber desabastecimiento. La industria no tiene precio, todo es dólar. Digamos, hay situaciones que están llevando a una paralización aún mayor por parte de la pandemia y por la falta de esta estructura y de medidas económicas que sean confiables. Por supuesto, José, la hora es dramática, la hora es crítica y no acepta dilaciones. Lo que usted señala y enfatiza es totalmente cierto. No acepta dilaciones de ningún aspecto porque ya está probado, lo estamos viendo todos los días, con medidas puntuales, con medidas que actúan, repito, sobre los efectos emergentes del problema que existe. Hay que atacar al problema en sus raíces y a fondo para poder solucionarlo, si no vamos a perder el tiempo y ese tiempo que perdemos lo va a ganar el dramatismo y lo va a ganar la crisis en su profundización, en su agudización y desgraciadamente quienes más van a salir perjudicados son aquellos que realmente juegan dentro de la institucionalidad, dentro de lo que es la actividad propiamente dicha. Entonces, lo que usted señala, José, es totalmente cierto y compartido. Esto requiere un llamado urgente y una implementación urgente para poder superar la situación. A ver, me tomo lo que decía José, que me parece muy atinado. A ver, pero ¿cómo recompones, digamos, Héctor, la verdadera situación que está viviendo el país, teniendo en cuenta de que, primero, no sabes a qué dólar comprar, a qué dólar vender? Tenés una diferencia de casi 100 puntos de diferencia entre el dólar que dice el gobierno que vale y el dólar que comprás y que eventualmente, en muchos casos, hablando con algunos empresarios, estamos tomando como valor de precio. 170, 180 lo estamos tomando como valor de precio porque a nosotros nos están pidiendo ese valor. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cómo contextualizas un país, en este caso, tan distorsionado y con todavía las metas que faltan ajustar en el 2021? Un presupuesto malo, dólar 102, dólar 131. 60%, 50, 60% más de emisión monetaria, más la que tenés en este momento y tenés que recatar a través de las LELIQ. Los índices de pobreza que han comentado los dos. Digo, ¿cómo se recompone un país con decisiones políticas bifrontes
como existe en este momento, y con todavía el esquema de arreglo con el Fondo Monetario Internacional, las tasas de interés, la falta de producción. Digo, es demasiado complicado. Me parece que estamos frente a un hecho complicado y peligroso como el que planteaba José. No, sí, seguro. O sea, es multifacética la solución porque son muchos los ángulos que hay que atacar. Y esto solamente se hace o se logra condensándolo en un programa muy consistente. No solamente económico, pero por lo menos, porque recién tú señalabas el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. La misión que vino del Fondo Monetario fue muy clara. Le dijo, en noviembre volvemos a hablar. Tráiganos una hoja de ruta. ¿Qué es esa hoja de ruta? ¿Cuáles son las metas monetarias, las metas fiscales? ¿Cómo van a ir logrando? ¿Cómo van a lograr los objetivos que ustedes mismos han puesto en el presupuesto para el 2021? Y para eso hace falta un plan. Y para que exista un plan, deben diseñarse todos los aspectos fiscales, tributarios, monetarios, que también sirvan de dato para los actores económicos que tienen que tomar decisiones. Nadie puede tomar decisiones en situaciones como la que estamos viendo, en donde no sabemos cuál es el valor futuro del dólar, no sabemos si van a devaluar o no van a devaluar, no sabemos cuáles son los impuestos con los que nos vamos a encontrar el año próximo, no sabemos cuáles son las reglas de juego en definitiva del mercado laboral, un sinnúmero de cosas. Entonces esta complejidad requiere soluciones muy profundas y esas soluciones profundas deben estar en el marco de un gran entendimiento político. Si no, caso contrario, no se va a lograr el objetivo. ¿Hay devaluación? ¿Hay devaluación? Parado hoy, nosotros tenemos múltiples valores del dólar en la medida que el Banco Central siga perdiendo las exiguas reservas que tiene, en la medida que la brecha cambiaria siga agrandándose y que no aparezca una política monetaria, porque dicho sea de paso, y hagamos un paréntesis, hasta aparentemente hay contradicción entre lo que piensa el Ministerio de Economía y lo que piensa el Banco Central respecto a esta situación. Entonces, mientras estas cuestiones estén vigentes, y una devaluación tarde o temprano va a llegar, entonces hay que tomar estas señales como que son señales no de la perversidad de un grupo de afiebrados que quieren perjudicar la economía, sino como la necesidad de poner en marcha un plan, alumbrar con un faro hacia adelante, y a pesar del sacrificio que seguramente, nuevamente, va a tener que hacer la sociedad argentina, el puerto al cual se va a llegar es de mayor empleo, fruto de mayor inversión, de mayor posibilidades de crecimiento sobre bases sólidas. Ese tiene que ser el objetivo. Héctor, muchas gracias.